Antes de comenzar, quisiera plantearnos una pequeña pregunta. ¿Cuánto creen que nos duren los bosques en nuestro planeta? Esa es una pregunta que muchos jóvenes en la actualidad nunca se ponen a cuestionar. Es decir, que no le toman la importancia a un entorno que les proporciona varios factores, tanto recursos, sustentabilidad o vida. En la siguiente presentación, y el motivo de este video es para dar a conocer todos esos aspectos en los que da importancia al siguiente ecosistema, que es uno de los más importantes de nuestro planeta, el ecosistema del bosque. Este ecosistema está fragmentado o está dividido en dos aspectos. El primer aspecto es los factores bióticos, como su nombre lo dice, son los animales vivos que conforman el territorio sin importar el tamaño o el peso. El siguiente son los factores abióticos. Estos factores abióticos suelen ser la luz, el agua, el viento, la humedad del territorio en el que estaremos hablando el día de hoy. Conmigo, su presentador, Brian Melange Morales, de Mecatrónica, Grupo A1G3. En el factor abiótico, el primero es la luz. Esta luz en los bosques es un elemento muy escaso, es decir, que no proporciona tanta luz, ya que tiene una gran cantidad de árboles o vegetación que pueden medir más de 30 metros de altura, que puede limitar la entrada de luz en el territorio. El siguiente es el agua. El agua, ese es un aspecto que se recolecta por los árboles, ya que hay diferentes tipos de bosques, como los son templados, los bosques lluviosos. En los bosques lluviosos, los árboles recolectan y almacenan el agua de la lluvia y regula el flujo hídrico de esta agua, conservando su calidad, y puede conservar del 10 al 50% de la precipitación del agua. El siguiente es el viento. Ese viento afecta específicamente a los bosques lluviosos o templados. Ese es un aspecto que en sí provoca grandes cantidades de viento que empujan a los árboles, derribando el ecosistema, que puede afectar a los animales, provocando grandes accidentes o deforestaciones, entre comillas, naturales. De ahí entraremos a los factores bióticos. Uno de los factores bióticos o animales que conforman este aspecto son los productores, que son aquellos que pueden producir su alimentación gracias a la fotosíntesis, que es una alimentación propia que tienen sin alimentarse de otro ser vivo. Uno de estos ejemplos serían los pinos, que son los que había mencionado anteriormente, que son los que miden más de 30 metros, los asbestos, los bananos, arbustos, helechos, entre otros. De ahí siguen los consumidores, pero cuando hablaremos sobre los consumidores secundarios, que son los que comen, entre comillas, plantas y son conocidos como herbívoros. Entre ellos son ejemplos como los ciervos, los alces, los conejos, los gusanos, incluso los pequeños insectos que comen plantas. De ahí siguen los consumidores secundarios, que se alimentan de los consumidores que son vegetarianos, que obviamente son conocidos como carnívoros. En este tipo son ejemplos los lobos, las águilas, los búhos, aquellos que se alimentan específicamente de carne. De ahí sigue un tercer conjunto de animales que pueden comer tanto plantas como carne. Un ejemplo de ello son los osos pardos, los mapaches, los cuervos, ratas, ardillas, entre otros. De ahí siguen los descomponedores. Estos descomponedores se alimentan de los residuos que dejaron los carnívoros que se están echando a perder, pero para ellos es un gran alimento. Un ejemplo serían los hongos, las bacterias, los escarabajos, las ermitas, entre otros. De ahí comentaré un pequeño ejemplo de cómo es una cadena alimenticia. La cadena alimenticia es el recorrido o ciclo que sigue la vida, de cómo el productor es comido por el consumidor primario, seguido del consumidor secundario, que es el carnívoro, y por último
el descomponedor, que es el que se alimenta de terceros. La importancia de estos bosques es importante porque los bosques recolectan el CO2, que es un elemento realmente tóxico para los humanos, que puede afectar en cierta forma, pero estos bosques lo acumulan de tal forma que pueden llegar a estos bosques en la actualidad acumulan más de 2.000 millones de CO2, y de ahí sigue el segundo, que es una fuente de agua, es decir, estos bosques recolectan gran parte de agua potable que podemos consumir en la actualidad, y sin ellos solamente tendríamos la escasa agua del mar. De ahí, en mi opinión, la importancia de estos bosques conlleva a no hacer acciones que pueden perjudicarlo. La deforestación, la quema, la basura que puede contaminar esos bosques. Incluso esos aspectos tan simples como recoger un papel de la calle puede ayudar tan grande a los bosques e incluso a otros ecosistemas que puede alargar la vida de nuestro planeta. Así que, jóvenes, antes de irme, quisiera darles una pequeña reflexión. Piensen o entiendan al bosque si fueran en su posición. Si tuvieran un momento en la que no quisieran ensuciar su casa porque saben que es donde viven ustedes, donde pasan la vida y tienen que hacer respetarlo y amarlo como deberían. Sin más que decir, quisiera dejarles con mucho agradecimiento y despidiéndome. Gracias.